Esta montaña le sirvió a Ernest Hemingway de inspiración para escribir una de sus más bellas novelas. Nosotros no disponemos del genio de Hemingway, pero como a él, la magia de esta cumbre, la más alta del continente africano, nos ha hechizado para empezar a contarles esta historia. La montaña es por excelencia la forma más sublime y acabada de la naturaleza. Su presencia nos hace sentir la grandiosidad de este planeta. Su belleza, la perfecta armonía de la Tierra. Es, en definitiva, el resultado de la lucha geológica desarrollada durante millones de años, el enfrentamiento de fuerzas colosales. El equipo de Al Filo de lo Imposible tuvimos la fortuna, apenas premeditada, de encontrarnos en poco más de un año en las montañas más altas y míticas de la Tierra. Por ello, hoy les transportaremos de un continente a otro para mostrarles las grandes montañas del planeta. Montañas rodeadas de un halo de misterio y leyenda que son el símbolo del alpinismo y que resumen las luchas, el esfuerzo y la pasión de muchos hombres. Para los nativos de los valles que rodean el Himalaya, el firmamento era como una gran plataforma que descansaba su peso en las grandes cumbres que les rodean. Estas les salvaban de que el cielo, como muchas veces recuerda a Brarakurcix, el amigo de Asterix, se les desplomase sobre sus cabezas. La ignorancia y el desconocimiento del mundo primitivo fomentó la creación de leyendas y misterios. Por ello, las cimas se convirtieron en moradas de divinidades o de espíritus malignos. Más tarde, las laderas de las montañas se convirtieron en reductos de libertad de aquellos que vivían acosados y a los que sirvió de refugio. Desde entonces, la altitud ha tenido un valor de símbolo. La mirada del hombre siempre se ha elevado a las alturas y el cielo es sinónimo de paraíso. De una forma u otra, estos inmensos torreones, los techos del mundo creados por la naturaleza, han impresionado el corazón del hombre desde los tiempos más remotos. Solo hace 200 años que las montañas fueron descubiertas, exploradas y conquistadas. Una larga historia en la que se mezclan sacrificio, tragedia y pasión. La gran aventura del alpinismo abría una nueva época que nos acerca a otra concepción de la montaña y una forma distinta de relación con el mundo que nos rodea. Muchas han sido las montañas en las que desde entonces el hombre ha puesto su pie, pero tan solo un reducido número ha marcado la historia del alpinismo. Entre estas, quizá las más conocidas son aquellas que forman el andamiaje más espectacular del planeta. Los pilares que sujetan el cielo para que, rememorando a Brarakurcix, no se nos caiga sobre nuestras cabezas. El alpinismo moderno nació a comienzos del siglo XVIII como consecuencia del creciente interés por la naturaleza suscitado por el racionalismo. No es de extrañar que estas altivas agujas rocosas y las fracturadas masas glaciares ejerzan una extraña fascinación y hasta no hace mucho, temor. Fracturadas masas glaciares ejerzan una extraña fascinación y hasta no hace mucho, temor. La misma fascinación que debió sentir el sabio ginebrino Horacio Benedict de Saussure cuando descubrió los Alpes por primera vez. La revelación de la alta montaña le conmocionó tan profundamente que transformaría su vida. No atreviéndose a subir en principio la montaña maldita, como era conocida, ofreció una recompensa a quien lograra escalarla. Habrían de pasar 15 años para que un médico de Chamonix, Michel Gabriel Paccard, y un grabador de cristal, Jacques Balmat, realizaran la hazaña. Balmat, en un intento anterior, quedó aislado y solo una noche en la oscuridad de los hielos de este majestuoso plató glaciar.
Su regreso con vida lograría desmitificar definitivamente aquella montaña de la que se decía que ningún hombre podría permanecer en sus hielos una sola noche. Eran las 6:30 de la tarde del 8 de agosto de 1786, cuando lograrían alcanzar la cima completamente exhaustos por el esfuerzo realizado y la altitud. Había nacido el alpinismo. Era el triunfo del tesón y de la voluntad de unos hombres, Packard y Balmat, y sobre todo del que había inspirado la ascensión, Saussure. Desde entonces pocas montañas, y ninguna desde hace tanto tiempo, son tan célebres como el Mont Blanc. Para nosotros, y para muchos alpinistas de todo el mundo, este macizo ha sido el primer lugar donde sentimos la irresistible atracción de los grandes espacios. Por ello, aunque hoy es una de las montañas más frecuentadas de los Alpes, estamos subiendo al Mont Blanc. La cordillera de los Alpes se extiende a lo largo de más de 1.200 kilómetros en el corazón de Europa Occidental. Surgió hace 40 millones de años gracias al empuje extraordinario que hizo aproximarse Europa y África. La zona central, donde se agrupan las mayores elevaciones de la cadena, es una impresionante creación de la naturaleza. Hay quien ha dicho que esta ascensión es monótona, larga y poco interesante porque no ofrece grandes dificultades técnicas. Pero pocos lugares de los Alpes ofrecen la posibilidad de cabalgar a lomos de una de las más bellas aristas de nieve. Es un lugar único para disfrutar de un ambiente de vértigo producido por sus líneas que se pierden en el vacío. Caminar por una cuerda que divide dos vertientes muy diferentes. Una cuerda que lleva al cielo. Más que una cita obligada con la cumbre más alta, hemos querido recordar la chispa que hizo prender en nosotros una pasión. El amor por la incomparable belleza de la alta montaña. Mallory, después de una de sus escaladas, escribió: éxito es una palabra que aquí no significa nada. ¿Hemos vencido a alguien? Solo a nosotros mismos. Esta cumbre, en la que unos hombres inventaron hace más de 200 años el alpinismo, sigue haciendo posible uno de los retos más fascinantes que existe: el hombre y la montaña. A casi 10.000 kilómetros del Mont Blanc, en Asia, Rawalpindi, la exótica y abigarrada capital de Pakistán, es cita obligada para quienes quieran introducirse en un mundo diferente. Al noroeste de la cadena del Himalaya se encuentra el Karakorum, el macizo montañoso más bello del mundo. Pero sin duda, la estrella que más brilla en este universo es el Chogori o K2, con 8.611 metros, la segunda montaña más alta del mundo. Su perfecta pirámide sostiene la parte más occidental de la gran bóveda asiática del cielo. Pero si la vía normal del Mont Blanc representaba el inicio, tanto a nivel personal como alpinístico, de esta actividad, internarse en la cara sur del K2 sea posiblemente uno de los mayores retos que puedan afrontarse en la actualidad, como pudimos comprobar en 1987. Su escalada comienza por encima de donde termina su hermano alpino y donde surgen realmente los problemas derivados de la permanencia en altura. Además, los grandes periodos de mal tiempo, los aludes,
Las dificultades técnicas, las condiciones extremas y las nulas posibilidades de ser rescatado confieren un carácter temible a esta vertiente del K2, una de las grandes paredes del mundo. El Chogori no es, por poco, el pilar más alto de todos los que sostienen el cielo, pero es sin duda la columna más hermosa de nuestro gran edificio terráqueo. Mucho menos hermoso y bastante más bajo es el pilar americano. Sin embargo, cuando después de 2 días de marcha nos situamos en el campo base de la Aconcagua, sentimos una emoción muy especial. Nuestro compañero Félix había desaparecido unos meses antes entre los hielos de la imponente y peligrosa cara sur. La montaña más elevada de América tiene una larga lista de víctimas que le han dado cierta fama de montaña trágica y funesta. Nada más lejos de la realidad. Quien escala una montaña o realiza cualquier otra aventura está asumiendo voluntariamente un riesgo derivado de unas reglas de juego bien distintas a las de otro deportista. Las montañas, como dijo Mallory, están ahí, y eso es suficiente para ser escaladas. Por puro placer. No son malas ni asesinas, ni tampoco nuestros enemigos. Si hay piedras y aludes, frío y calor, es simplemente porque se rigen, al igual que nosotros, por las leyes de la naturaleza. Cuando se inicia una escalada se sabe que no siempre se puede interrumpir cuando uno quiere. Ni siquiera al alcanzar la cumbre se termina el esfuerzo. Esta es la regla del juego más dura, pero también su mayor atracción. Por ello, la ascensión a una gran montaña siempre será una aventura comprometida y liberadora. Sin duda, la vertiente más temible del continente americano sea esta pared de varios kilómetros de anchura y 3 de altura, de la que destacan los impresionantes seracs que cuelgan amenazadoramente en inestable equilibrio. Ramón, uno de los compañeros de Al filo de lo imposible, pudo escalarla, no sin grandes dificultades, en medio de una tormenta en el año 1985. La vertiente norte son pedregales inestables que desembocan en la conocida canaleta que conduce a la cima de 6.959 metros. Los alpinistas sabemos que el Aconcagua, expresión quechua que significa centinela de piedra, no es particularmente difícil de escalar por su ruta normal, pero las condiciones de esta montaña son particularmente duras debido a los bruscos cambios de temperatura, al puna, como es conocido por estas regiones el mal de altura, y que en el Aconcagua se nota especialmente, y al gélido viento. Pero aunque parezca que en este lugar árido, desolado y frío, nada tiene vida, desde la cumbre más alta de los Andes se tiene a los pies un continente cargado de futuro. En los días claros, una raya azul en la lejanía del horizonte nos trae el cálido impulso del Océano Pacífico. Alguien ha dicho que hay que atreverse a dar a cada uno de los sueños oportunidad de realizarse. Y muchos han hablado de poner alas a los sueños. Entre los hielos y la cima del techo de América hemos dejado parte de nuestros sueños, pero sin duda nos acompañarán toda la vida. En el pensamiento religioso de la India y del Extremo Oriente, la montaña no es tan solo la morada de los dioses, sino que ella misma se hace divinidad. Diosa madre de la nieve o de los vientos son algunos de los nombres que los nativos han dado a la montaña culminante del planeta. Sin duda, más bellos y originales que el apellido del geógrafo inglés George Everest, por el que los occidentales la han hecho conocida. En Katmandú, capital de Nepal y puerta de acceso a un buen número de altas montañas, entre las que destaca el Everest, se toma contacto con el alegre bullicio de una ciudad que aún conserva una tranquilidad imperturbable a través de los siglos.
Las regiones himalayas han sido desde tiempos remotos, por su disposición geográfica, encrucijada de razas, lenguas y religiones. Descubiertas y conocidas relativamente tarde, aún es posible encontrar en las calles de muchas de sus ciudades un aire muy distinto al de nuestras frías urbes modernas. Katmandú, a pesar de la explosión turística, te pone en contacto con Asia y con el verdadero sentido de nuestro viaje. El Himalaya, en sánscrito morada de las nieves perpetuas, ha ejercido siempre una inmensa fascinación sobre los hombres. Esta poderosa cordillera, la más alta del mundo, se extiende a lo largo de 2.500 kilómetros y separa las mesetas del Tíbet y la llanura indogangética. En su interior se encuentran las 14 cumbres superiores a los 8.000 metros y más de 200 que sobrepasan la altura de la Concagua. Es precisamente la altitud, el gran atractivo de estas montañas, lo que constituye el mayor problema al que hay que hacer frente. Fue precisamente un jesuita español, el padre Acosta, quien en 1590 reflejó en su libro Historia Natural y Moral de las Indias los extraños efectos que causaban en los hombres el aire de ciertas tierras. Por primera vez se definían estos efectos con un término que ha llegado a nuestros días: mal de montaña. En una cota cercana a los 7.500 metros aproximadamente, que alguien ha denominado zona de la muerte, es muy corto el tiempo que se puede permanecer sin llevar botellas de oxígeno y bajar indemne. De esta forma entendemos la diferencia que supone acometer la escalada de una gran montaña. No es solo que la cumbre del Everest se sitúa a más de 4.000 metros por encima de la del Mont Blanc, sino que la diferencia de dimensiones es incomparable. Y sobre todo, que situarse en la cumbre de esta montaña sin oxígeno es moverse en una línea donde la supervivencia es casi imposible. Algunas personas, como esta muchacha asiática que ayudamos a descender rápidamente, son incapaces de aclimatarse siquiera para llegar al campo base. Las placas con algunos de los nombres de los que se han quedado aquí para siempre demuestran que la apuesta en el Everest es siempre muy alta. Por ello, en estas montañas son tan importantes la experiencia, la capacidad de sacrificio y el equilibrio necesario para enfrentarse a situaciones extremas. Conscientes de ello, en la primavera de 1987 llevamos nuestras tiendas, que nos servirían de hogar durante 3 meses, al pie de la cascada de hielo del Everest. En 1953, una expedición británica, muy numerosa y provista de abundante material y equipos de oxígeno, lograba colocar a 2 de sus miembros en la cumbre. Aquella ascensión haría famosos a Tenzing y Hillary, que tomaron posesión del techo del mundo en nombre de la humanidad. Habían utilizado la ruta que se haría clásica con el tiempo, a través del caótico y peligroso glaciar del Khumbu. Pero, ¿fueron estos hombres los primeros en pisar la cumbre más elevada del planeta? En 1924, aprovechando su influencia en la zona, una expedición inglesa utilizó la vertiente norte para intentar escalar la Diosa Madre. El último ataque a la cumbre estuvo a cargo de 2 extraordinarios alpinistas, Irvine y Mallory. Al mediodía del 8 de junio fueron divisados entre las nubes hacia los 8.600 metros camino de la cumbre. No volverían a ser vistos, aunque uno de sus piolets fue encontrado 9 años más tarde cerca de los 8.400 metros. Desde entonces, el interrogante de si lograron subir a la cumbre es uno de los enigmas mejor guardados en las nieves eternas de la montaña más alta.
En la misma expedición, otro alpinista, Norton, lograría sobrepasar los 8.500 metros sin utilizar las pesadas bombonas de oxígeno. 54 años más tarde, esta expedición serviría al italiano Reinhold Messner y a su compañero Peter Hebeler para subir a la cumbre de esta montaña sin utilizar oxígeno artificial en ningún momento de la ascensión. Messner dedujo que si con unos conocimientos y un material tan precario alguien había logrado subir en 1924 hasta 400 metros de la cumbre, aún sería posible, a costa de enormes esfuerzos, alargar los límites del hombre. Había nacido una nueva era del himalayismo, mucho más limpia y natural, y una visión diferente de lo considerado imposible. La enorme mole del Chomolungma es el pilar central sobre el que descansa el majestuoso firmamento. Tan alto que se ha dicho que es la montaña tan alta que ningún pájaro vuela sobre ella. Hemos querido terminar esta historia justo donde la empezamos. Nuestro último continente por visitar es África, porque su techo, el pilar que sujeta el cielo africano, es probablemente el más sugerente y exótico. Un paisaje digno del gran aventurero que fue Hemingway. Y es que para este gran escritor de azarosa existencia, la vida comenzaba a orillas del peligro. No muy lejos de aquí, en unas cabañas como estas, escribió su famoso relato, luego llevado al cine, Las nieves del Kilimanjaro. Desgraciadamente, de aquellas nieves que cubrían su cono, apenas quedan restos de unos glaciares en franca regresión. Sucede simplemente que el Kilimanjaro, como volcán que es, vuelve a la actividad como indican las fumarolas sulfurosas surgidas en varios lugares. Por ello, está aumentando su temperatura y acabando con sus famosas nieves. Iniciar la ascensión de una montaña tan alta en medio de un tupido bosque tropical no deja de ser una experiencia magnífica. Esta exuberante vegetación es debida a la riqueza del suelo volcánico y a la abundancia de lluvias provocadas por los vientos que traen el vapor de agua del Océano Índico. Al igual que en los Alpes, solo nuestras ganas de subir montañas ha hecho que nos encontremos ascendiendo a esta. Las trabas y la corrupción administrativa no han hecho posible realizar el descenso en lancha por uno de los caudalosos ríos tanzanos. Antes de abandonar el país, no hemos podido sustraernos al hechizo del pilar africano. Por eso, a Juanjo y a mí nos acompañan Nicolás, un amigo francés especialista en descenso de ríos, y José Luis, un madrileño que hemos encontrado en estos lejanos parajes. A medida que vamos ganando altitud, la ascensión va tomando un carácter más severo. Sin aclimatación previa, pasar de 800 a 6.000 metros en solo 3 días no deja de ser muy brusco para el organismo. El Kilimanjaro, que en suajili significa montaña que brilla, es la cumbre más alta de África y gracias, entre otros, a Hemingway, una de las más célebres. Rebautizado Uhuru, mide 5.898 metros y está situado al norte de Tanzania, en la frontera con Kenia. Su primera ascensión fue realizada en 1889 por el explorador y geógrafo alemán Hans Meyer. No es difícil sustraerse a los tiempos, geológicamente muy cercanos, en que se formaron estas montañas. Una erupción volcánica es uno de los fenómenos destructivos más espectaculares de la naturaleza, pero también un monumental acto de creación. Fueron esas fuerzas impresionantes quienes pusieron en pie a este coloso en medio de las apacibles sabanas africanas.
Desde el borde del cráter, con las primeras luces del día, la panorámica nos sobrecoge. A pesar del frío intenso y de nuestro embotamiento mental, somos capaces de apreciar el hermoso espectáculo de un amanecer que no muy lejos se refleja en el Índico. Y también en las lenguas glaciares que aún persisten. Son las últimas nieves del Kilimanjaro. Del Pacífico al Índico, de los Alpes al Himalaya, de la diosa madre a la montaña maldita, estas cimas son los puntos culminantes de nuestra tierra, pero también nuestro contacto con el cielo. Puntos en los que un día los hombres pusieron los ojos y luego, quizá menos importante, arrastraron el cuerpo.